del distrito de Chiclayo. Gracias, doctor. Buenas tardes. La defensa técnica del procesado. Sí, buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes, señor fiscal y todos los presentes de esta audiencia. Comparece de manera virtual el letrado Óscar Durán Fernández, con registro de colegiatura de Lima 66.095, consignando casilla electrónica sino el número 36292, teléfono de contacto 920-204522. En esta oportunidad, en defensa del imputado Teobaldo Valderrama Tapia, con los demás generales que obran ya en autos y por escrito formulado mediante el requerimiento de cese de prisión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Señor procesado, su acreditación. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes, Ministerio Público, al abogado, a todos los Su nombre abogados. completo. Soy Teobaldo Valderrama Tapia. Su nombre completo, señor. Valderrama Tapia, Teobaldo Carlos. Ya, pues, Teobaldo Carlos. su DNI. ¿Me escucha, doctor? 31, Sí, doctor. 94, Sí, señor. 76, 98. Muchas gracias. Bien. Observaciones antes de iniciar la presentación en parte del Ministerio Público. De mi parte, ninguna, señor juez. La defensa técnica del procesado. Ninguna observación, señor magistrado. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya en este estado, habiendo hecho observación alguna por ninguna de las sujetos procesales que intervienen en la presente audiencia, será por instalada válidamente la presente diligencia. Que se invita al abogado de defensa técnica del procesado a ver que oralice su solicitud de prisión preventiva. El plazo de 15 minutos, doctor, por favor. Oralización. Sí, muchas gracias. Breve, preciso y conciso, señor magistrado. Tal vez sea menos tiempo. Doctor, por favor. 15 minutos tiene. Sí, muchas gracias. Son 13:55. A ver. La defensa técnica de Valderrama Tapia, señor magistrado, recurre a vuestra judicatura al amparo del artículo 255, inciso 2, bajo el principio de variabilidad de la medida cautelar personal, en este caso la prisión preventiva, que establece concretamente que en cualquier estado del proceso puede ser variable el requerimiento de prisión preventiva, como es este caso una medida cautelar, incluso aún de oficio, concordante además con el artículo 383, perdón, 283 respecto del cese de prisión preventiva, en el que precisa en su primer párrafo que el cese puede ser solicitado primero en cualquier etapa del proceso y ante cualquier momento e instancia procesal. Bien, ¿cuál es el pedido concreto? La defensa solicita la sustitución de la medida de prisión preventiva por una comparecencia con restricciones o una medida idónea a la causa que usted considere bajo el pago de una caución, si lo considerase necesario, y que ésta sea sustituida a su vez. Consecuentemente, declárese fundado el requerimiento de la defensa bajo los fundamentos siguientes. En primer término, tengo que contextualizar de forma muy breve. Este, señor magistrado, es un caso por presunta violación sexual con dos tipos penales incongruentes. Lo digo de esta forma. Ojo, precisa la defensa que no está pidiendo una reevaluación de la prisión preventiva, tampoco está pidiendo una reevaluación de las condiciones que fueron adoptadas para imponer la medida. Lo que la defensa hace es advertir la postura que ha surgido sobre los criterios adoptados para la prisión preventiva y el estadio en el que nos encontramos. Concretamente, el estadio en el que nos encontramos es la etapa de juicio oral de esta causa. ¿Cuál es el caso? Se le imputa violación sexual al señor Valderrama Tapia por dos presupuestos. Primero, artículo 170 del Código Procesal Penal en el inciso 6 y en el inciso 11, que este inciso 11 es incongruente con el artículo 172, que es violación sexual de una persona en imposibilidad de resistencia. Bien, estos son los hechos. Estos son los tipos penales por el siguiente hecho. ¿Cuál es el hecho? Que el señor Valderrama Tapia habría abusado sexualmente de la menor de edad hoy agraviada en el momento en el que se encontraba en el pastoreo en dos oportunidades. La Fiscalía, ante sus requerimientos de incoación de juicio oral, ha referido una fecha totalmente distinta. Me dirán,
que estoy haciendo una reevaluación, estoy haciendo un análisis de fondo. Y esto no es así, porque esta circunstancia de hacer una variación de tipo, o hacer una variación de hechos, es una circunstancia que ha sido posterior a la prisión preventiva. Por lo tanto, es una circunstancia nueva. Entonces, señor magistrado, Fiscalía, respecto de este hecho, ha pronunciado, ha dicho y ha hecho sus alegatos que han sucedido en una fecha totalmente distinta a su acusación, a su formalización y a su requerimiento. Entonces, señor magistrado, hay una incongruencia por ahí que genera en buena cuenta una duda respecto de la circunstancia que hoy es materia de juicio. ¿Cuál es el antecedente procesal o el íter procesal? Se le ha impuesto mandato de prisión preventiva por el plazo de 9 meses al señor Valderrama Tapia. Él ha sido capturado el día 17 de marzo del 2022, sin que haya tenido conocimiento de dicha medida, cuando ha estado en un libre tránsito de forma cotidiana en su trabajo, y se le ha puesto, o se le ha dado la condición de reo en cárcel. Está siendo internado en este momento en el establecimiento penitenciario. ¿Cuáles son las nuevas circunstancias concretamente o los presupuestos que van a variar? Porque al amparo del artículo, o mejor dicho, del recurso de casación 631-2015, Arequipa, se establece una condición respecto de un peligrosismo procesal. Es decir, la sola posibilidad de que el señor pueda fugar no es motivo suficiente para establecer o imponer una medida de comparecencia. Y nosotros vamos a postular que va a variar el presupuesto de peligrosismo procesal, es decir, el tercer presupuesto del artículo 268 del Código Procesal Penal, aunado a la casación 6-2003 Moquegua, el fundamento que establece que el peligrosismo procesal es el presupuesto más importante para imponer la prisión preventiva. Y en ese entendido, la defensa técnica ha establecido que el presupuesto que va a variar es el peligrosismo procesal, en su vertiente de peligro de fuga, y también hemos ampliado respecto, si es que cabiera la posibilidad, de un peligro de obstrucción a la justicia o un peligro obstruccionista en el proceso. Ya he referido que el proceso se encuentra en etapa... ¿El fiscal está solicitando la palabra? Muchas gracias, señor abogado. Señor juez, si que podría de repente pedirle al... Sí, si podría pedirle señor juez, si podría pedirle al INPE a fin de que desactiven el micrófono del investigado, toda vez que esto conlleva que no se les pueda escuchar muy bien al abogado. Por favor. Gracias, doctor. Señor Teobaldo, ¿podría...? Ya pagó ya. Bien, adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Bueno, en ese término decía y retomo o reconduzco el debate. La defensa postula que va a variar el peligrosismo procesal, que en buena cuenta es el peligro de fuga. Preciso que el estadio de la causa, que es uno de los criterios a establecer para determinar si varía o no la prisión preventiva, es verificar el estado de la causa, pero eso va a ser un desarrollo que lo voy a hacer en su momento, en su oportunidad. Nos encontramos en juicio y por máxima de la experiencia y estadio procesal, no va a variar, no va a alterar ningún elemento, evidencia, indicio, prueba documental, y tampoco va a interferir en ningún acto procesal o procedimental, puesto que todos los actos, es decir, los órganos de prueba, han tenido ya su oportunidad para actuación, es decir, ya se actuaron. No hay forma de que el señor Teobaldo pueda interferir u obstruir algún acto de investigación en esta causa y en este momento. Por ende, la defensa considera que el peligrosismo de obstrucción, en su segunda vertiente del peligrosismo procesal, no concurre o ha variado desde que se impuso la prisión preventiva a la fecha. Respecto del peligro de fuga, para determinar el peligro de fuga conforme lo establece el artículo 269 y 270 del Código Procesal Penal, tiene como criterios establecidos la condición y la calidad de arraigo para poder determinar
si esta persona va a permanecer en el lugar de los hechos durante el proceso o si esta persona se va a fugar o se va a sustraer de la investigación. Y recordemos que la casación 626-2013 Moquegua establece que sustraerse de la acción de la investigación es un criterio que pueda determinarse conforme el estadio procesal. Pero en esta situación, la situación es una totalmente distinta, porque ya no estamos en investigación. Es decir, todos los elementos de prueba, porque ya estamos en etapa procesal probatoria, ya han sido recopilados, se encuentran a buen recaudo y algunos, en su mayoría, han sido ya actuados. Entonces, tampoco va a obstaculizar o a obstruir ningún acto de investigación porque la investigación ya terminó. Entonces, de pronto por ahí el fiscal me diga, y adelanto argumento para no hacer un debate innecesario respecto de la situación, es que el cese de prisión preventiva, como ya lo ha establecido el artículo 283, se puede solicitar en cualquier estado del proceso. No sería de recibo o de justificación arguir de que lo estamos haciendo de forma dilatoria o tendenciosa. Lo que la defensa pretende es que se aplique una medida idónea a la causa que ha sobrevenido las circunstancias a este proceso en el cual nos encontramos. Entonces, para identificar nuevamente lo que el presupuesto de peligro procesal en el punto 2.30, según la casación 1021-2016 en el fundamento jurídico 4.7, establece es que la prisión preventiva no, dice, quien postule el cese de prisión preventiva deberá acreditar que por lo menos un presupuesto ha variado. Es decir, para la prisión preventiva, según la casación 626, incluso la sentencia plenaria casatoria 1-2017, se han establecido 5 presupuestos. Lo que se requiere para que esta varíe es únicamente la variación de un solo presupuesto. A consecuencia de que falte uno, quiere decir que no son concomitantes. Y no son concomitantes los 5 presupuestos, esta medida gravosa debe de variar en atención al principio de presunción de inocencia. Entonces, en atención a lo que dice y el respecto de la jurisprudencia, la defensa establece concretamente que el presupuesto principal para la procedibilidad es la variación del peligro procesal en su vertiente del peligro de fuga y también de obstaculización, haciendo extensiva la oralización según la circunstancia en la que nos encontramos. El arraigo domiciliario. El arraigo domiciliario se ha considerado, más allá de la teoría o la retórica de la que habla la documentación y la doctrina, es la vinculación que tenga el imputado respecto de un lugar conocido, un lugar en el que él viva de forma permanente, habitual y constante, que en este caso no fue acreditado, por lo tanto resulta siendo nuevo, ya que, como repito, mi cliente nunca tuvo conocimiento del pedido de prisión preventiva y nunca se incorporaron documentos para el arraigo de ninguna índole en ninguna de sus 3 vertientes. Por lo tanto, sí es un presupuesto nuevo. Nosotros acreditamos concretamente con el certificado de inscripción en los registros públicos, que es el número 569-2013 RENIEC, en la que el señor Teobaldo vive en la dirección, en el asentamiento humano El Mirador, Los Humedales, Ventanilla, Manzana Eñe, lote 10. Es más, esta constancia de inscripción se acredita que vive conjuntamente con sus hijos y con su señora madre. Entonces, eso acredita, primero, un domicilio conocido, segundo, un lugar de residencia habitual. Por si fuera poco, también tenemos un recibo de la empresa Enel por consumo de energía eléctrica, en el cual es coincidente la dirección entre su registro en su DNI y su suministro de servicios eléctricos. Por lo tanto, también se acredita que el señor vive en un lugar conocido, en un lugar de residencia habitual, en la que él vive de forma pacífica y continua. Hay una situación, el segundo subpresupuesto del arraigo es el arraigo familiar. Y el arraigo familiar también ha sido acreditado en que el señor Valderrama tiene no solo la acreditación de su propia
de su propia familia, sino también cuenta con 2 hijos que a la fecha dependen económicamente de él para sus estudios, salud, vestido e incluso alimentación. También tenemos una declaración jurada del padre que acredita que el imputado es quien asiste y genera un vínculo de dependencia, ¿no? Correspondiente al vestido, salud, básicamente. Luego tenemos la partida de nacimiento de su hijo, que sería el joven Valderrama Gamarra Heider Gerson, la partida de nacimiento de su hijo Valderrama Gamarra Carlos Sebastián, la constancia de estudios, además de estos jóvenes a los que ya se ha hecho referencia, el cual acredita que se encuentra en el primer grado, sección F de la institución educativa pública Libertador Simón Bolívar de Pativilca, en donde el imputado es quien se hace cargo de dicha situación estudiantil. La constancia de estudios del otro menor que también acredita que estudia en la misma institución educativa. Entonces, de momento tenemos el arraigo familiar, el arraigo domiciliario y lo que nos faltaría es el arraigo laboral. Estos nuevos elementos de convicción, como repito, son nuevos porque nunca se incorporaron, es el certificado de trabajo otorgado por el agente general de la empresa Corporación Junior Metal Import y Export SAC y el contrato de trabajo por la empresa Corporación Junior Metal que acredita que hasta el mes de febrero, es decir, hasta cuando el señor fue puesto o capturado por una prisión preventiva, repito, del cual él nunca supo, ha venido trabajando en esta empresa. Es decir, él ha tenido también un contrato laboral permanente, un contrato que acredita la circunstancia que tiene los arraigos de calidad. Ahora, respecto de esta variación del cese de prisión preventiva, también hay otros presupuestos que hay que tener en cuenta por su judicatura para determinar una variación de la prisión preventiva. Concretamente es la necesidad de la comparecencia, de la variación por una comparecencia. Nosotros consideramos, como es lógico, el señor, con tanta incongruencia que hay y con tanta insuficiencia probatoria respecto de este caso, es que esto ha generado una alteración en su salud emocional y mental, que ha generado una, valga la redundancia, por decirlo así, una inestabilidad emocional y una ansiedad, ¿no? Debemos tener en cuenta, además, que la situación económica de quienes dependen de él, y aquí por interés superior del niño y el proyecto de vida de sus hijos, que también se han visto afectados por un proceso de incoación que no solo afecta de forma directa al imputado, sino también a personas que dependen de él, como es su padre y sus hijos, ¿no? Adicionalmente, la madre de estos hijos también han venido sufriendo esta situación. Entonces, hay que acreditar las características y la condición del imputado, que es otro presupuesto a acreditar. En este caso, nosotros tenemos un certificado otorgado por el gerente general de la empresa Corporación Juniors Metal Import y Export SAC, mediante el cual se encontraba trabajando. ¿Qué nos quiere decir esto? Primero, que el señor Valderrama Tapia, y no es discutible, aparte de que no tiene antecedentes, ha tenido siempre una conducta acorde a lo requerido por la ley y la norma, es decir, siempre se ha conducido bajo la buena fe, las buenas costumbres, y nunca ha tenido problema alguno, ni de esta índole, ni de otra índole adicional. Entonces, la característica y la condición de personal del imputado nos hace ver que es una persona, a resumida cuenta, de bien para la sociedad. Luego tenemos el tiempo transcurrido, que es otra circunstancia. Y como ya repetí, respecto del tiempo transcurrido, esta prisión preventiva que fue otorgada en el 2019 se ha hecho efectiva recién con la captura en el 2022. Es decir, durante todo ese tiempo que ha sido innecesaria la prisión preventiva para poderse otorgar esta comparecencia, no ha cambiado ni ha alterado, modificado la circunstancia tanto ni del proceso, ni de la carga de la prueba, ni del resultado de la prueba. Es decir, no se requiere la presencia del imputado para que se llegue a una condena, porque esto supondría en buena cuenta una desproporción entre la Constitución, los derechos fundamentales y las garantías procesales del imputado. Bien, el estado de la causa, que es otra subcircunstancia de la variabilidad de la medida. Nos encontramos, como ya dijimos, en una etapa probatoria en la que los medios probatorios, el cual se pretendía cautelar imponiéndose esta medida, ya fueron actuados, ya están en voto y en conocimiento del juzgado colegiado y por ende no va a sufrir ninguna alteración cuando el señor Valderrama Tapia vaya a salir.
Por estas consideraciones, señor magistrado, y atendiendo al principio rebus sic stantibus, es decir, la variación del estado de la causa actual, ¿no? Y la variabilidad establecida en el artículo 255, inciso 2 del Código Procesal Penal, la defensa solicita respetuosamente a su despacho varíe la medida de prisión preventiva por una menos gravosa e imponga las reglas de conducta que su judicatura considere necesarias. He concluido. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ministerio Público, al respecto. Gracias, señor juez. Bueno, en nuestra parte, señor juez, solicitamos que se declare infundada el requerimiento de cese de prisión preventiva en atención a los siguientes fundamentos que vamos a exponer. Primero debemos recordar cuáles fueron los fundamentos o qué es lo que se consideró respecto del peligro de fuga y el peligro de obstaculización, que son básicamente el fundamento para que se declare fundada pues, el pedido de cese de prisión preventiva, invocada por la defensa. Y frente a ello debemos indicar pues, que respecto del arraigo domiciliario, señor juez, se analizó efectivamente pues, la constancia domiciliaria, donde pues el investigado indicaba que vivía pues en el asentamiento humano El Mirador de los Humedales, ¿no? Lo mismo que ha presentado el día de hoy el abogado, la misma constancia respecto al arraigo domiciliario. Respecto al arraigo familiar, bueno, en ese momento también presentó las partidas de nacimiento de sus menores hijos y constancias de estudio, ¿no? Que también el día de hoy ha presentado, ¿no? Ha presentado partida de nacimiento y constancias de estudio. Por otro lado, también en el tema de arraigo laboral, presentó un contrato de trabajo, ¿no? De Turbo Molding, SAC, en el cual indicaba pues, que se encontraba trabajando. Entonces, eso fueron lo que se tomaron en cuenta al momento puede dictarse la prisión preventiva. Entonces, todos esos elementos ya han sido objeto de pronunciamiento, de evaluación, que ha servido pues para emitir el pronunciamiento correspondiente. Pero bueno, entonces, pero vamos a referirnos, aparte de lo que hemos indicado, pues que ya habría existido un pronunciamiento respecto a estos elementos de comisión que lo vuelve a presentar, vamos a referirnos a cada uno de estos elementos que ha presentado nuevamente el abogado, ¿no? De la defensa, y empezamos pues básicamente con los certificados de respecto al arraigo domiciliario, donde indica pues de que vive pues en asentamiento humano El Mirador de los Humedales, ¿no? Eso es lo que indica de ventanilla. Nos ha indicado de que la forma de acreditar el arraigo domiciliario pues, sería a través de estos dos recibos de luz, ¿no? Que ha juntado uno del mes de octubre y el otro del mes de febrero, ¿no? Del mes de febrero del año 2021. Febrero y octubre del 2020. Pero llama la atención, si bien es cierto que la dirección aparece, pues, Manzana Eñe, lote 10, asentamiento humano, El Mirador de los Humedales, de Ventanilla, ¿no? El nombre del usuario, Valderrama Tapia, Teobaldo Carlos, pero llama la atención, ¿no? De que, al parecer, pues, no vive ahí, nadie vive en ese domicilio, ¿no? ¿Por qué decimos que el investigado pues no estaría viviendo en ese domicilio y también ninguna otra persona estaría viviendo en ese domicilio? Porque si nosotros vemos el cargo de energía eléctrica, el cargo fijo de energía eléctrica es 2 soles con 56, 2 soles con 56, nada más. Tanto del mes de octubre como del mes de febrero son 2 soles 60 y 2 soles 56 respectivamente. Eso es lo que es. Si bien es cierto, en el mes de recibo el mes de febrero dice 8 soles y en el anterior sale 18 soles, pero hay que considerar que es reposición de cajas, son alumbrado público, son otros, ¿no? Pero lo cierto es que el cargo fijo, el que consume, pues el consumo, ¿no? De ese domicilio dice 2 soles 56. Entonces, ¿qué nos lleva a entender ello? Bueno, pues que efectivamente, pues si nosotros aplicamos la máxima de la experiencia, nos va a decir pues que si una persona pues reside en una vivienda, mínimamente pues no va a gastar 2 soles, ¿no? No va a gastar 2 soles, señor juez. Es mucho, pues, los gastos es mucho más. Pero
Eso es lo que podemos advertir de estos recibos. Pero también advertimos de que el hecho de que se haya consignado el nombre del señor Teobaldo Carlos Valderrama Tapia, pues, y sin haberse adjuntado correspondiente documento que acredite la propiedad, ¿no?, de ese inmueble a esta persona, pues, si no se ha juntado ningún documento que acredite la propiedad como tal, podemos indicar que este inmueble pues no pertenecería necesariamente al investigado, sino podría pertenecer a cualquier persona y que no sé cuáles serían los fines. En todo caso pues lo estaría o lo habría de repente tomado como nombre para poder pues sustentar en su momento la prisión preventiva y ahora nuevamente, ¿no? Entonces eso es lo que se entiende, porque en la audiencia anterior indicó que vivía en la misma dirección, pero ahora lo vuelven a decir que vive en la misma dirección, pero no adjuntan ningún documento que acredita que él es el titular del inmueble, el titular del inmueble, ¿no? Y aparte de eso hemos indicado pues que el cargo fijo no nos permite pues sostener de que el señor pues sí viviría ahí, está consumiendo, ¿no? Entonces, consideramos nosotros de que el señor no vive pues ahí, no ha estado viviendo ahí, ¿no? Por más de que haya juntado esos dos recibos, y al no haberse acreditado además por la titularidad, ¿a quién pertenecería ese bien? Si es de esa otra persona, no lo sabemos. No ha juntado ningún documento, ¿no? Como el título de propiedad, que esté registrado, no inscrito en registro público, o un certificado de posesión, no hay nada de ello, solamente está eso. Luego asimismo nos han adjuntado, señor juez, ¿no? Declaraciones juradas. ¿Declaraciones juradas de quién? ¿No? Declaraciones juradas, en el cual, pues, nos señalan que el investigado, pues, dice, asiste económicamente a mi esposa y a mi persona, ¿no? Eso es lo que ha indicado. Pero son documentos de favor, pues, señor juez. Son documentos de favor. Son documentos, ambas declaraciones juradas de ciencia económica son documentos de favor. Efectivamente, de repente, pues, son familiares, obviamente, pues, se entiende, pues, de repente, que hayan, pues, expedido este documento de favor. Y no necesariamente, pues, eso nos asegura, pues, que sea cierto, ¿no? O sea, distinto hubiera sido si efectivamente el investigado, pues, se ocupa de estas personas, ¿no? En el cuidado, en la alimentación, en todas las necesidades básicas que demanda, pues, se hubiera ajustado de repente, pues, ¿no? Recibos por compras de alimentos, recibos de repente por pago de algunos servicios, de alimentación, compras de ropa, no lo sé, diversos gastos que es propio para atender las necesidades básicas. Si se hace cargo de esta persona, pues lo hubiera presentado. O de repente giros, ¿no? Giros, depósitos a nombre de esta persona, que eso sí podría decir, pues mira, yo me ocupo de estas personas, acá están los vouchers, los depósitos, que yo le envío un dinero mensual, que acá está, yo le compro pues sus víveres, ¿no? Sus alimentos, acá están las boletas, acá están las facturas, ¿no? Que yo me ocupo pues del pago de sus servicios, acá están las facturas o las boletas que he cancelado. Entonces, eso sí podría, pues, de repente corroborar, pero una declaración sin ningún otro documento, pues, no acredita absolutamente nada, señor juez, ¿no? Y los mismos fundamentos es respecto de las constancias de estudio, ¿no? Adjunto unas constancias de estudio emitidas, pues, por la Institución Educativa Pública Libertador Simón Bolívar de Pativilca, ¿no? Y el otro es también de Pativilca, pero son constancias expedidas a nombre de Heiber Jason Valderrama Gamarra y el otro de Carlos Sebastián Valderrama Gamarra. Pero documentos periféricos, se puede decir, que puedan, pues, de alguna forma corroborar que el señor Teobaldo Carlos Valderrama Tapia, pues, se encarga, pues, del estudio de sus menores hijos. Ninguna, ¿no? Ninguna. No hay ningún documento que él participe, que esté activamente, pues, participando o solventando los gastos de educación de sus menores hijos. No lo hay, ¿no? Como de repente pagos, ¿no? a institución educativa, o que haya acudido de repente a alguna citación, de repente, ¿no? En
en estos centros educativos, ¿no? Ya sea como una faena en el colegio, una reunión de padres, nada de eso. Nada de ello, no adjunta. O sea, si no adjunta, recibo, documento, por ejemplo, compra de útiles, ¿no? De los útiles de sus hijos, libros, cuadernos, no sé, ropa, no adjunta boletas del pago, pues, de la institución, no adjunta ningún documento que acredite que él está participando ahí, ¿no? En las reuniones de padre de familia o cualquier otro que pueda, pues, demandar la institución educativa, no hay nada de eso, no hay nada de eso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir, pues, que esta constancia por sí solo asegura, pues, que él se encarga, pues, de solventar, pues, todos, pues, los gastos que demanda, pues, sus menores hijos, que se encuentra a cargo de sus menores hijos, de eso? Ni tampoco ha juntado, ¿no? Ha juntado, por ejemplo, recibos, ¿no? Y si él vive en Lima, como él dice, ¿no? Esto son de Barranca, ¿no? Entonces, no hay giros, no hay ningún depósito, no hay giros, no hay absolutamente nada que lo pueda vincular, que él desde la capital lo viene ayudando a sus hijos, no hay nada de eso, nada de eso. Bueno, después son los certificados de trabajo. Los certificados de trabajo llama la atención primero quien firma es Tapia Valderrama Edwin. Entiendo que es su hermano, ¿no? Entiendo que es su hermano, porque el procesado es Teobaldo Carlos Valderrama Tapia, y el otro de acá es Edwin Tapia Valderrama. Tapia Valderrama, dice, gerente general. No sé, bueno, de repente tienen algún parentesco, no lo sé. Pero uno no ha juntado, por ejemplo, adjunta un RUC, ¿no? Que es el 20 53 67 94 981, por el poco tiempo en el cual pues hemos tenido para poder participar en esta audiencia, no hemos tenido el tiempo suficiente para poder verificar si es que efectivamente ese RUC se encuentra activo. No lo sabemos, de repente no está activo, no lo sabemos. Lo ideal hubiera presentado, ¿no? Hubiera prestado las impresiones ¿no? de la SUNAT en el cual indica pues que está activo, ¿no? No lo ha hecho. Hubiera adjuntado, por ejemplo, acá nos dice, ¿no? Que en el contrato de trabajo nos habla pues de que hay una partida inscrita, partida electrónica de SUNAT, 1550-3455, que también pues hubiera juntado, ¿no? La partida, la copia literal de la partida, ¿no? Registral correspondiente, en el cual indica, pues, ¿no? De la existencia de esta empresa, y así como, pues, del gerente como tal. Tampoco ha juntado, no lo ha juntado. Pero eso hubiera sido lo ideal. Eso sí de repente hubiera corroborado, pero no lo ha hecho, no lo ha hecho. Y por el poco tiempo que hemos tenido, como digo, recién he sido notificado a las 3 de la tarde, entonces no he podido verificar, ¿no? En el registro público si efectivamente existe, pues, Corporación Juniors, Metals Import Export, ¿no? Y si su gerente, pues, es tal. No se ha podido verificar, así como tampoco se ha podido verificar el tema, pues, si que el RUC, pues, se encuentra activo o no se encuentra activo, no sabemos, no ha adjuntado ningún documento al respecto, pues, el investigado a través de su defensa. No ha adjuntado. Entonces, y bueno, hay que señalar además que los contratos que ha señalado, dice pues que el señor venía trabajando, duración del presente contrato 2 años, iniciándose el 10 de febrero de 2021 y concluirá el 10 de febrero de 2023. Es decir que el señor ya venía trabajando, ¿eh? Es decir que el señor, tal como nos ha dicho su abogado, el señor fue capturado el 17 de marzo de 2022. Entonces, pues él ya ha venido trabajando. Si es que inició su trabajo el 10 de febrero, ¿no? Al 10 de marzo ya había cumplido un mes, ya tenía unos días más, y por tanto, pues imagino que lo mínimo hubiera juntado las boletas, ¿no? La boleta de pago, pero no ha juntado ninguna boleta de pago. Entonces, ¿cómo sabemos que efectivamente ha trabajado el señor ahí? ¿Cómo sabemos? No, absolutamente, pues, señor juez, estos elementos, pues, estos documentos debió ser, pues, debió presentarse otros documentos que sí, que refuercen o que den credibilidad a ello. No hay, ¿no? Lo mínimo es que presente, pues, la boleta de pago, no lo ha hecho, ¿no? Entonces, todo ello, pues, nosotros consideramos, señor juez, pues, de que no ha variado, pues, no ha variado, ya los elementos
de convicción que se tuvieron, que se analizaron en ese momento respecto del peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Y respecto de este último, pues debo indicar que, ¿cómo podría decirse que no hay peligro de obstaculización, señor juez? Si es que durante todo este tiempo, considerando de que la prisión preventiva se dictó el 25 de septiembre del año 2019 y el señor fue capturado el 17 de marzo del año 2022, durante todo el tiempo el señor estuvo prófugo, ¿no? Nunca se puso a derecho. Entonces, esa es la conducta que uno tiene pues que considerar en este momento. ¿Hubo voluntad ¿no? de someterse o de ponerse a derecho? No, no hubo, señor, no hubo. Tuvo que ser capturado por la policía, ¿no? Tuvo que ser, y no puede decirse que desconocía, no. Eso, ¿no? Él tenía perfecto conocimiento de este proceso, de esta investigación. Entonces, señor juez, pues nosotros consideramos que aún existe tanto el peligro procesal como el peligro de obstaculización y por tanto, pues subsiste la medida que fue dictada y no correspondería, pues su variación, al menos por este momento, No sé si de más adelante podría darse, no lo sabemos, pero al menos hasta este estadio, no, por los fundamentos que hemos señalado. Eso es todo, señor juez. Gracias, doctor. Su dúplica, señor abogado, 10 minutos. Sí, muchas gracias, señor magistrado. Entiendo que el señor fiscal ha referido algo muy importante y eso también llama poderosamente la atención a efecto de que usted llame la atención a su vez a su especialista de audiencia. Nos dice que le han notificado hoy día a las 3 de la tarde y ahí hay otra situación también que tendríamos que hacer prácticamente un reclamo porque nosotros, abogado, si no, el 63... 66092, somos los que hemos solicitado el cese de prisión preventiva y se ha notificado una casilla electrónica totalmente distinta, que es la 64597. Desconocemos cuál es. ¿Y usted cuál es, doctor? ¿Su casilla cuál es? 36292. ¿Y dónde la han notificado? Y la han notificado el 64597. Y se ha notificado el día 24 de mayo, señor magistrado. Y me extraña poderosamente la atención que nuevamente el asistente notifique momentos antes de la audiencia solo a fiscalía y a las partes recurrentes las notifica con antelación. Entonces la pregunta es si esto es mera coincidencia o hay alguna situación suspicaz ahí, ¿no? Porque felizmente el fiscal sí se ha allanado a la audiencia y hemos llevado a cabo la audiencia. Pero vayamos a esta conducta, señor magistrado. Entonces, si no me avisaba el otro abogado, pues yo no hubiera conocido ni siquiera de la sesión de audiencia. Y nosotros hemos perfectamente en el escrito mencionado cuál es nuestra casilla, nuestro domicilio y todo lo demás. Entonces, señor magistrado, respuesta. Se va a tener cuenta, por favor. Gracias, doctor. Sí, voy a dar respuesta a lo que ha hecho el señor fiscal. Y entiendo entonces, para no ser tan severo con su crítica o con su oposición a los fundamentos, es que ha tomado conocimiento recién del escrito que hemos presentado. Ha dicho algo muy importante dentro de todo lo que he tomado nota, de que si hubiera adjuntado una constancia de posesión, ¿no? Que acredite primero que él sí vive ahí. Pero si hemos adjuntado una constancia de posesión, señor magistrado, de repente no alcanzó a verlo. Está adjuntado constancia de posesión número 018176. Dice que don Teobaldo Carlos Valderrama Tapia, identificado con DNI 31.497.698, vive en el asentamiento Juan del Mirador Los Humedales. Si esto no es una constancia de posesión, me imagino que ya con esto el señor fiscal se da el hecho de que no hay una constancia domiciliaria. Luego nos ha dicho que los recibos, fíjese usted, que los recibos de servicio no tienen la titularidad. Y fíjese usted, quiero pensar que fue un error el no haber visto la titularidad. Sin embargo, si usted verifica los recibos de empresa en el usuario, usuaria, ahí en el nombre, dice Valderrama Tapia Teobaldo Carlos, en el recibo del número 255120, y en el recibo 25512008, usuario Valderrama Tapia Carlos Teobaldo. Entonces, ¿cuál es la idea o la situación? Es que cuando uno hace una motivación y una valoración de elemento de convicción, se hace dos tipos de valoraciones. Usted, señor juez, Yura Novit Curia, lo conoce perfectamente.
Primero, la valoración individual de la prueba y la valoración en conjunto. Si nosotros cuestionamos la declaración jurada, la constancia de posesión, los recibos, más su DNI, y todos indican la misma dirección, estamos hablando perfectamente de un domicilio conocido. ¿Cómo es posible que me diga que no hay un domicilio conocido? Luego nos ha acreditado, y fíjese usted, y voy a poner una máxima de la experiencia, plausible y verificable. Nos ha dicho que el señor Valderrama Tapia no ha adjuntado ningún documento que acredite la titularidad. Pregunto yo, cuando se solicita una prisión preventiva, ¿es requisito acaso que uno sea propietario de una casa? ¿En qué parte del código? Quisiera que me muestre, aunque sea una jurisprudencia, aunque sea, ya, llamémosle jurisdiccional, un pleno jurisdiccional siquiera, que me diga dónde se exige que uno tenga que ser propietario de una casa para que recién se considere el arraigo. Es más, lo que dice el artículo 268 respecto a la prisión preventiva en su tercer presupuesto es que haya un arraigo en el país. No dice al lado de la casa del fiscal, al lado de la fiscalía, al lado del juzgado, al lado de la policía. No dice eso. Dice en el país perfectamente verificable. Constancia de posesión, recibo suministro. Ah, otra cosa respecto del suministro. Se ha atrevido a decir que solamente hay 2 soles de consumo de luz. Y eso no es así. Y se lo voy a demostrar. Si usted verifica el registro o el servicio de la empresa en el recibo, de empresa en el 255128 y verifica la parte donde dice subtotal mes actual, sale 12 soles con 50 céntimos. Cargo IGB, 2 soles con 25. ¿Cómo es posible que el señor fiscal diga que ha consumido 2 soles? Monto a pagar 18 soles, entre otros cargos que seguramente han de ser, como todos sabemos, alumbrado público y otros servicios, ¿no? Entonces, hay que tener bastante recelo al momento de generar convicción o introducir información que pueda generar un concepto distorsionado. Luego nos ha dicho, para no dejar al aire la idea, decía que no hay un documento que acredite la propiedad del domicilio. Máxima de la experiencia nada más, por ejemplo, y quiero que lo tomen con mucho respeto, pero quiero graficar esto. A veces con gráficos se entiende mejor. Yo le pregunto al señor fiscal dónde dice su DNI y dónde trabaja, o a cualquiera de los aquí presentes. ¿Quiere decir que no tenemos arraigo laboral? Yo, por ejemplo, mi DNI dice Huaraz. Yo trabajo a nivel nacional. Tengo una oficina en Lima, tengo mi oficina en Caraz, donde trabaja mi esposa. ¿Quiere decir que no tengo arraigo? Por ejemplo. Entonces, eso sí es una máxima de la experiencia plausible. Yo vivo en la casa, por ejemplo, no es cierto, pero quiero poner como ejemplo. Yo vivo en la casa de mis padres, donde tienen una casa con ambientes adecuados, me han dado un piso del departamento, pero es la casa de mis padres. ¿Quiere decir que no tengo arraigo o no se debe considerar un arraigo esa circunstancia? Quisiera que por lo menos una norma, jurisprudencia o artículo, o aunque sea un artículo en una revista jurídica que hable al respecto de ello, que contradiga esa posición. Porque no se puede hacer argumentos deliberados. Desarraiguemos ya esa mala praxis de decir, no es suficiente, porque si presentas documentos, porque si presentas, mira, si hubiera presentado el título de la casa, hubiera dicho, bueno, tiene el título, pero eso no vincula, nadie nos dice que puede vivir ahí, porque puede vivir en otro lado. Y si hubiera presentado una constancia, no, pero eso puede ser de favor. ¿Quién dijo que es de favor? Ya, supongamos, ya, en el hipotético caso, supongamos que me lo han dado de favor, pero es un documento contra la suposición del fiscal, ¿cierto? Porque eso lo he dicho claramente y he tomado nota. Supongamos, al parecer sería, nos hace suponer, de repente tiene, pregunta, ¿el derecho penal soporta suposiciones? ¿Soporta prejuicios o estereotipos? No, el derecho penal, la piedra angular, es el principio de objetividad. El artículo 159 de la Constitución Política, como el artículo 2 del Código Procesal Penal, establecen la objetividad y la idoneidad del señor fiscal para poder determinar. Entonces, no es objetivo decir yo supongo, yo pienso, porque entre lo que él piensa y el documento que yo he presentado, vale más un documento. Y así sea una suposición. El principio pro homine y el principio de favorabilidad establecido en el título preliminar del Código Penal hacen favorable y hacen viable que este criterio se aplique siempre en favor del reo. Entonces,
quiere decir que el señor fiscal no tiene elementos objetivos. Pero vamos a ver. Ha dicho, y esto también me parece gravoso, que el señor, fíjese la incongruencia, que el señor Valderrama Tapia indicó, dice, que él vivía en los humedales cuando se le dio la prisión preventiva, quiere decir él, ¿no? Indicó en la investigación que vivía ahí. Dice, por lo tanto, los domicilios que yo he presentado ahora ya no serían nuevos, dice. Pero pregunta, ¿lo que él indicó fue una declaración, fue una manifestación? ¿Yo he presentado su manifestación, acaso? ¿Yo he presentado su declaración, acaso? Yo he presentado documentales nuevas, y estas documentales no están en la prisión preventiva, y lo que se requiere, según la casación, perdón, para hablarle con precisión, 1021-2016 San Martín, lo que se requiere es que sean nuevos presupuestos que varíen, que no fueron en la prisión preventiva. Pregunta sencilla, no hay que ser de la NASA para entender esto. ¿Estaba en la prisión preventiva estos documentos? No, suficiente, ya lo hace nuevo. Entonces, sobre lo que indicó a los documentos que estoy presentando son cosas distintas. Son documentales que tienen solvencia suficiente para acreditar el argumento que estoy presentando. Luego nos ha dicho que habría presentado constancias de nacimiento. Fíjese usted, constancias de nacimiento. Yo he presentado constancias de nacimiento también, pero para acreditar verosimilitud. Pero he acreditado, señor magistrado, constancias, certificados de estudio que no estaban en la prisión preventiva. Entonces, no se puede decir que yo he presentado. Es más, lo que nos ha dicho el señor fiscal es que se acreditó con partida de nacimiento. Y lo que yo he acreditado en esta oportunidad son actas y son partidas de nacimiento, también de matrimonio, certificados y constancias de estudio de los hijos que se acreditan, que acreditan el vínculo y por lo tanto el arraigo familiar. Luego nos ha dicho que estuvo trabajando, fíjese usted, que cuando se le dio la prisión preventiva, él había, y esto gracias por la ayuda, señor fiscal, había dicho que él estaba trabajando en la empresa Tubo Moltisac. Perfecto. Pero yo he presentado acaso ese documento de Tubo Moltisac. Yo he presentado certificados de otra empresa. Y si el señor fiscal dice que en aquel entonces trabajaba en esta empresa, entonces quiero que se adhiera también como criterio de conducta procesal del imputado y característica especial del imputado que siempre ha trabajado, porque en aquel entonces ya trabajaba en otra empresa. Ahora también, antes de la prisión preventiva, también estaba trabajando. Entonces, lo que él ha tenido siempre es una conducta de buen ciudadano, por decirlo así. Luego nos ha dicho que el señor ya venía trabajando según los documentos que ha acreditado, ¿cierto? Y también nuevamente, gracias por la ayuda. Porque si esto acredita que el señor ya estaba trabajando, se acredita que el señor Teobaldo nunca ha estado prófugo, como el señor fiscal libremente lo ha dicho, porque prófugo es esconderse. Prófugo es sustraerse de los registros, de los antecedentes, de los movimientos económicos. Prófugo es desaparecer. Prófugo es ocultar información, ocultar su identidad. Pero el señor Teobaldo ha estado trabajando. Y no dice el señor fiscal que también estaba trabajando antes de su captura. Entonces, eso no hace ver que el señor Teobaldo nunca estuvo prófugo, más bien. Lo que el señor Teobaldo hizo es que nunca tuvo conocimiento de esta circunstancia. El señor fiscal dice, ¿no? No se puede acreditar que no conocía. Pregunto, ¿hubo apelación acaso de la prisión preventiva? Al señor Teobaldo le notificaron. Quiero que el señor fiscal, así como exige documento, yo le exijo un documento y lo reto ahorita, que me saquen la notificación a su domicilio, ¿eh? Porque el señor fiscal ha dicho que cuando él ya declaró, tenía conocimiento que su domicilio eran los humedales, ¿cierto? En el asentamiento humano. Yo quisiera que me saque una notificación que le ha hecho llegar a los humedales, porque el señor vivía ahí. Ese era su domicilio. Lo mínimo que podía hacer el señor fiscal era notificarle en su domicilio real, acreditado. Y no hay ninguna documentación que acredite que él ha tenido conocimiento válido de la prisión preventiva. Entonces, precisamente por eso es que el señor ha venido trabajando plenamente. Entonces, ¿cómo es que se ha sustraído? Pregunta, o se ha sustraído o ha estado trabajando. O sea, hay que ser congruentes en la línea de argumentación, ¿no? Luego dice que no se ha adjuntado boletas. Pregunta, señor magistrado, y a veces las preguntas nos ayudan a dilucidar. Si yo estoy bien con mi esposa, yo estoy bien con la madre de mis hijos,
necesito que me firme una boleta. O sea, cuando nosotros, como padres de familia, le damos un dinero a nuestra familia, a nuestra esposa, le compramos un chupete, lo llevamos a pasear, le digo, hijo, por favor, fírmame acá que te he sacado a pasear hoy día. ¿Eso, señor magistrado? O ¿sabes qué? Esposa, mi amor, no sé cómo le llaman. Anda, compra, no sé, para almorzar. Toma para que vayas al mercado. Un ratito, fírmame acá que te estoy dando para la comida del día de hoy. ¿Se levanta un acta acaso? ¿En qué parte de la lógica existe eso? Yo le creyera al fiscal, tal vez pensaría que tiene algo de razón, el señor fiscal, si es que me hubiese demostrado que el señor Teobaldo ha estado demandado por alimentos. Ahí sí me hubiese dicho. Ahí el señor Teobaldo está demandado por alimentos. ¿Por qué? Porque no cumple. Y como no cumple, no están los recibos. ¿Dónde está esa circunstancia? El señor Teobaldo cumple a cabalidad y ha cumplido a cabalidad. Entonces, precisamente por eso es que nunca tiene una demanda, nunca tuvo la necesidad de acreditar esa alimentación, porque si fuera lo contrario, se le hubiera demandado. Tiene las constancias de estudio. ¿Quién se las dio? ¿Alguien de favor? ¿Alguien se las va a dar a alguien que desconoce que no es el papá? No. Por eso es que incluso la madre ha firmado la constancia. Bueno, tenemos declaraciones juradas de Valderrama de Tapia Gregoria y tenemos de Valderrama Rojas Pedro Marcelino. Dos declaraciones juradas que acreditan que hay una obligación de dependencia y una responsabilidad económica. Entonces, si yo pregunto, ¿a quién tengo que preguntar? Fíjese usted la lógica ilógica que aplica el señor fiscal. ¿Por qué no me acreditas con un recibo que compras alimentos, que compras ropa? Yo pregunto, si yo llevo un recibo que diga Oscar Durán compró zapato número 39, ¿con eso voy a acreditar que ese zapato era o para mi papá o para mis hijos? Si yo tengo un recibo que diga Oscar Durán, porque muchas de las tiendas de abarrotes ni siquiera te ponen el nombre, te dan el recibo porque ya viene electrónico, no les interesa el nombre. Si yo saco 5 recibos de compra de alimentos, por ejemplo, ¿es fuerza suficiente o tiene la vinculación suficiente para acreditar que eso fue destinado exclusivamente o para el papá o para los hijos o para la esposa? Señor magistrado, yo considero que este tipo de fundamentaciones tendría que ser justificado. Pero para concluir y no hacer alegatos de repente estereotipados, voy a referir solo 3 casaciones de forma muy puntual, muy puntual. Como nosotros hemos atacado peligrosismo procesal y el fiscal dice que sigue habiendo peligrosismo procesal, pero se basa en argumentos de estereotipos ajenos incluso a la circunstancia propia, porque, ojo, durante el proceso no hay un acta de conducción compulsiva siquiera contra el señor Teobaldo. Entonces no puede decir que él ha tenido una conducta obstruccionista. Revisemos. Casación 1640-2019 Nacional, ponente San Martín Castro. ¿Qué es lo que dice? El peligrosismo, dice, debe de ser efectivo. Dice, se busca evitar que el imputado, aparte de cualquier vía de investigación o pruebas, decida para el resultado del proceso que efectúen actos de destrucción probatoria o en sentido amplio. Y dice, no pueden haber órganos vinculados de presunciones o subjetividades. La Suprema Corte, jurisprudencia vinculante. 1640-2019 Nacional, San Martín Castro. Otra, peligro de fuga y peligro de obstaculización. Casación 1445-2018 Nacional, ponente mi amigo San Martín Castro. ¿Qué es lo que dice? No puede afirmarse de acuerdo con criterios abstractos o especulaciones. Literalmente lo dice, señor magistrado. No es un criterio mío, no es un criterio de interpretación. Lo dice la casación. No puede afirmarse de acuerdo con criterios abstractos o especulaciones. No debe considerarse de forma aislada ninguno de estos aspectos o circunstancias, sino debe hacerse una relación con los otros elementos. Por eso hablaba de la valoración conjunta y valoración individual. Dice, el riesgo ha de ser grave. Pregunta, el señor fiscal nos ha dicho cuál es la gravedad del riesgo de que si el señor Valderrama Tapia sale, ¿lo ha mencionado siquiera? No. Y en su dúplica no lo puede hacer porque no introdujo ese parámetro. Y por congruencia procesal ya no puede alegar aquello que no ha introducido en su alegato. Entonces, ¿qué dice? El riesgo ha de ser grave y evidente. Ha de optarse al final, dice, de cuentas, desde el caso concreto y el estándar de convicción judicial. ¿Con qué estándar de convicción en este momento se ha opuesto a nuestro alegato o a nuestras pruebas? Con ninguno. Y la última, para concluir. Fue por aquí.
La otra, casación 50-20 bueno, 50-2020 Tacna, ponente nuevamente mi amigo San Martín Castro, respecto del peligro de fuga. ¿Qué es lo que dice? Respecto del peligro de fuga, dice, el riesgo de evasión del imputado se acredita en la medida que el hecho imputado sea de mayor gravedad y por tanto una futura pena a imponerse. Pero, dice, este criterio no debe ser el único. No debe ser el único. Dice, más aún, dado que en el estado del procedimiento, si no debe conjugarse con las circunstancias concretas del proceso. El proceso, ya hay actividad probatoria, ya declararon los testigos, los documentos están a buen recaudo, ya estamos en juicio oral, ¿no? Dice, en la naturaleza específica de la actividad del imputado, en su comisión y en otras condiciones. Pregunta, ¿hay algún acta de conducción compulsiva? ¿Hay algún acta de obstruccionismo? ¿Hay alguna conducta dilatoria del señor Teobaldo? No. Respecto, fíjese usted, decía, ¿no? El arraigo, me decía el señor fiscal. Dice, la falta de arraigo no comporta por sí misma un peligro de fuga. Entonces, señor magistrado, bajo estos fundamentos, quisiera que hayan fundamentos, estos son carácter vinculante y obligatorio cumplimiento. Quisiera que el señor fiscal me traiga argumentos objetivos y que por favor, con respeto le pido, me suprima argumentos como que yo creo, yo pienso, me hace pensar, sino que me traiga argumentos objetivos. Y por estas consideraciones, señor magistrado, con un mejor análisis y analizando concretamente, con detenimiento cada una de las documentales que sí son nuevas y se cumple con los presupuestos, su judicatura declare fundado el pedido. Nos ratificamos en todos los extremos postulados por escrito. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Señor fiscal, 10 minutos. Señor juez, solamente voy a ratificarme en lo ya señalado. No voy a agregar nada más. Bien, doctor, gracias. Siendo la audiencia bien, es señor magistrado, la defensa tiene una diligencia que la ha estado postergando por esta audiencia, que es reo en cárcel. Solicitaría que la disposición nos notifiquen a nuestro correo, si fuera tan amable, por favor, para poder bien, asistir. la audiencia para la lectura de la resolución se va a realizar el día 31 de mayo a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Quedando notificado en este acto todos los sujetos procesales que intervienen en la presente audiencia y siendo las 4 de la tarde con 50 minutos de diligencia concluida. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes con todo, gracias a todos.